buenos días o tardes, no sabemos bien, pero sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga. Nos alegra poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios. Dice la Escritura que esta palabra nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, condición santos hombres de Dios, dice la Escritura que estos inspirados por el Espíritu fue que de alguna manera la pudieron asentar y transmitir. Y bueno, antes de iniciar el estudio, la palabra que hoy vamos a compartir, quiero pedirles que oremos, le pidamos a Dios juntos. Vamos a pedirle a Dios que a cada uno de nosotros nos bendiga, así como en su momento bendijo a su pueblo, a las personas, a los individuos. Vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos muchas gracias nuevamente, Señor. Tu palabra dice: y me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Tu palabra dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, Señor. Padre, haz que nuestra estancia, nuestro tiempo en este lugar, pues sea, Señor, de bendición. A cada uno de nosotros háblanos. Te lo rogamos a ti, Señor, a chicos y a grandes, a nuestros hijos, Señor, que están recibiendo la enseñanza, también bendíceles. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén, Señor. Hay muchos temas que nosotros pueden ser de nuestro interés, ¿no? Muchos temas que tengan que ver con la familia, el matrimonio, la educación de los hijos. Hay muchos temas, ¿no?, que, reitero, son de nuestro interés. Y bueno, hay ocasiones en que alguno de nosotros puede traer o tener alguna necesidad que tenga que ver con a lo mejor con el área educativa de nuestros hijos. Puede haber ocasiones en que pues otra persona tenga la necesidad del consejo en el área matrimonial, en el estado espiritual. O sea, que hay muchas áreas que de alguna manera nos interesan, pero hay algunas que en su momento, cuando estamos pasando por ciertas circunstancias, nos interesa saber acerca de ciertos temas. Y bueno, como ustedes sabrán, obviamente, en una tarde, en 1 hora, 2 o 3, o si tú quieres 4 horas, obviamente no se pueden abordar todos los temas, o sea, todos los temas de interés particular en cada uno de nosotros. Es decir, que una reunión como esta, pues siempre vamos a estar muy limitados. Nos vamos a enfocar en un tema en particular y podrías decir tú, bueno, pues ese tema no era de mi interés. Yo vengo aquí porque tenía una necesidad y creí que Dios podía ayudarme. O sea, Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar en todo momento, pero reitero, estamos muy limitados. Y bueno, cuando nos encontramos con ese tipo de problemas, esa problemática, pues bueno, lo que nosotros hacemos regularmente es aconsejar a la gente pues que busque a Dios. Y para buscar nosotros a Dios, pues hay un medio, ¿no? Hay un medio, y ese medio es la palabra de Dios, en la cual podremos encontrar respuesta a muchas de nuestras dudas, a muchas de nuestras preguntas. Es la Biblia, a través de ella, que podremos ser ayudados. Porque ocurre que cuando tenemos una necesidad o cuando queremos salir de dudas o recibir una respuesta de algo, de alguna área, pues resulta que a lo mejor la persona a la que acudes no está disponible, etcétera.
O sea, cuán importante es que nosotros aprendamos a echar mano de, no solamente de personas, sino de la máxima herramienta que Dios autorizó, que es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, eso es muy importante. Quiero pasar una presentación en la cual estuvimos trabajando un poco. Ahí dice la Escritura, refiriéndose a Juan el Bautista, en el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 35, dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Reitero, se refiere a la persona de Juan. Es Jesús quien está dando testimonio acerca de Juan el Bautista, el cual vino a preparar el camino del Señor. Y una vez preparado el camino del Señor, Cristo vino, del cual Juan el Bautista dijo: a la verdad yo os bautizo en agua, mas el que viene tras de mí os bautizará en espíritu y fuego. Esa fue la tarea de Juan, preparar los caminos del Señor. Y a esta persona, este personaje de Juan, bueno, Jesús mismo le dijo que él era un personaje que transmitió luz en su momento. Y ellos, los fariseos, los saduceos, se regocijaron en un tiempo acerca de lo que él transmitía. A Juan le tenían como un profeta, como un hombre de Dios. Nadie lo podía negar. Él era un hombre de Dios. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en determinado momento Juan, al ser una antorcha, fue apagada. O sea, Juan es como cuando tú prendes un cerillo y se queda sin oxígeno, sencillamente se apaga. Así ocurrió con Juan, cuando fue y confrontó con la palabra de Dios a Herodes, a él le mandaron decapitar. Quedó sin vida y esa antorcha fue apagada físicamente, pero realmente el testimonio de Juan hasta el día de hoy, lo tenemos. Y digo, para muestra, pues lo que estamos hablando. Es decir, que Juan el Bautista hasta el día de hoy nos sigue hablando. Dejó un testimonio del cual hoy predicamos, aunque haya sido de alguna manera su persona físicamente hablando apagada. Y bueno, hay personas, no solamente Juan, está Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, entre muchos otros. La Escritura nos dice que estos hombres, al quitarles las vidas, pues dejaron de estar. Y de hecho Jesús en determinado momento habló de Abraham, y Jesús decía que él era mayor que Abraham. Y los fariseos decían: pero Abraham murió, nuestros padres murieron, ¿cómo dices que tú fuiste antes de ellos? ¿Y cómo dices que viviremos por siempre si nuestros padres han muerto? Bueno, Jesús se refería ciertamente a que él era Dios desde la eternidad, y les hacía entender que él había sido antes, iba a ser en el momento y después habría de seguir siendo el Dios del cielo. Él es el Dios del cielo y Él permanece para siempre. Pero estas personas, a pesar de que fueron sus vidas extinguidas, de alguna manera su testimonio permanece hasta el día de hoy. Y tú y yo hasta el día de hoy podemos beneficiarnos de sus enseñanzas, de la palabra en la cual Dios les inspiró. Permanece hasta el día de hoy su testimonio. Ahora déjame decirte que la palabra de Dios nos puede enseñar. Nos habla esta palabra, la Biblia que tú tienes en tus manos, la que traes, te habla de leyes morales. No está limitada solamente a hablarte de la salvación, del arrepentimiento, de la fe o del amor. No, esta palabra te habla de leyes morales, principios obviamente de rectitud, consejos funcionales, leyes espirituales y leyes sanitarias. Solamente son unos ejemplos que quisimos tomar al azar. Se escribió esto, pero son algunas de las enseñanzas que podremos encontrar en la Biblia. Pero cuando tú la escudriñas, te encuentras con una fuente inagotable, una fuente que de alguna manera te puede aportar en muchas áreas de la vida. Y ya que nosotros los seres humanos estamos muy necesitados, y como hacía mención en un principio, a lo mejor como joven tienes dudas acerca del matrimonio. Como joven tienes dudas acerca de con quién o qué características debe tener la persona con la que te vas a casar.
A lo mejor como padre tienes tú la duda de por qué caminos instruir o llevar a tu hijo. A lo mejor tú como madre no sabes ello, como padre no sabes. Quizá como padre no sabes en qué trabajo pues puedes tú trabajar y en qué trabajo no puedes estar tú. O sea que hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos y esas preguntas, la respuesta siempre va a estar en la Escritura. Siempre va a estar en la Escritura. Es decir que esta palabra, la Biblia, es una fuente inagotable que te va a instruir, enseñar en muchas áreas de tu vida. En muchas áreas de tu vida. Esos son solamente algunos ejemplos. Ahora la pregunta podría ser, ¿a quiénes pudiera o a quiénes beneficiaría o a quién beneficiará la palabra cuando ésta es escudriñada? ¿A quiénes? Bueno, la palabra no está limitada solamente a personas de edad avanzada, porque a veces se cree ello, que la Biblia es para personas de edad avanzada solamente, no. A veces se cree que la Biblia solamente es para personas necesitadas y no. O a veces se cree que la palabra de Dios es para ignorantes y no. La palabra de Dios es para todos, para toda la humanidad, para toda persona, sin importar cultura, sin importar conocimientos, o sea, sin importar ello. O sea, es decir, no importa de qué raza sean, sencillamente la Escritura fue hecha y dada para el hombre como instructivo. Es decir, que esta palabra es para naciones enteras, para países, para gobiernos enteros, para colonias, para familias enteras. Les puede ayudar la palabra de Dios a padres en lo particular, al igual que a jóvenes, a niños, les es de enseñanza, de ayuda en muchas áreas. Al niño se le puede instruir a través de la palabra de Dios, enseñándole que se debe de amar a Dios, honrar al Padre, respetar al prójimo, no se debe mentir, no se debe robar. Es decir, hay muchos principios morales y espirituales, los cuales le pueden ayudar a tu pequeño, cuando tú le instruyes desde temprana edad. Digo, son solamente algunos, pero a la verdad le puede ayudar la palabra de Dios a todo aquel que quiera poner en práctica sus enseñanzas. Si tú estás dispuesto a poner en práctica, te puede enseñar. Aún aunque hay personas que no le ponen en práctica y saben, tienen el conocimiento intelectual, teórico, de saber cómo se puede arreglar una situación, aunque dejen de hacerlo. O sea que la palabra de Dios no está limitada solamente a aquella persona que quiera llegar al cielo. Te puede ayudar y aportar en muchas áreas de tu vida. ¿Quién es? La palabra de Dios, como lo venimos mencionando, la Biblia. Ahora, la Biblia, dice la Escritura aquí en la Biblia, ahorita vamos a texto en el libro de Pedro, pero es el libro inspirado por Dios, el cual se le dio a los hombres, a los santos hombres de Dios, y tiene los preceptos más altos de conducta, los cuales pueden transformar la vida del ser humano cuando éste la pone por obra, obviamente. Ahora, la Biblia dice aquí, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo siguiente. Es Pedro, hablando de la palabra, dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Habla de que se tiene la palabra profética más segura. Y dice, vas a hacer bien en estar atento, así como a una antorcha, la cual se prende en lugar oscuro. Es decir que aquí Pedro nos está diciendo, debes de estar atento a algo en particular. Obviamente sobreentendiendo que primeramente en Dios, porque yo no quiero que con este estudio se malinterprete, que se piense que estamos queriendo idolatrar o hacer un Dios de este libro. Nada que ver. No lo vas a
después de este estudio no vas a agarrar y le vas a hacer un nicho, una vitrina y ponerlo en un lugar y abrirle en el Salmo o en algún proverbio, en algún evangelio y decir, Dios me va a ayudar. No. O sea, la Biblia es un libro sin carácter moral, ni bueno ni malo, porque ahorita puedo aventarlo, decirle, cierren sus ojos, hermanos, y aventarlo solamente y a ver a quién le cae, y a lo mejor hasta te descalabra o te lastima, y será malo en ese momento, lo estoy utilizando para mal. O sea, el libro ni bueno ni malo, pero dentro de este libro hay conceptos, preceptos muy hermosos, los cuales pueden ayudar a tu persona, a tu familia, al gobierno, a las colonias, a los gobernantes. Este libro para ello es. Lo válido o lo de valor de este libro es la palabra que viene impresa dentro de, no el libro, no las hojas, amado. Ahora, eso es lo que dice Pedro. ¿Qué ocurre cuando la antorcha, es decir, la Biblia, o sea, la Biblia te habla de infinidad de temas? ¿Qué ocurre cuando la Biblia no alumbra alguna nación, país, gobierno, familia, jóvenes o niños? ¿Qué ocurre cuando no está el consejo? ¿Qué ocurre cuando no está la instrucción? ¿Tú te has preguntado? ¿Has visto familias donde no esté la palabra de Dios? Sencillamente, cuando no está en la vida de un joven, pues anda así como que no sabe ni qué hacer. Y ello yo lo he visto en la práctica, no solamente en el joven, en el adulto, en el anciano, en los gobiernos, en las familias. O sea, yo he visto cómo las personas andan dando tumbos, no saben qué hacer, no saben tomar decisiones y cuando las toman no son las mejores. ¿Qué ocurre cuando esa antorcha, la Biblia, reitero, no está en la familia, en las naciones? Bueno, lo que ocurre es precisamente eso, ¿no? Así como se ve en la pantalla. ¿Qué ves? ¿Eso qué representa? Las tinieblas, la oscuridad. O sea, es lo que representa. Sencillamente no hay nada. Así anda la gente, no puede ver, no puede percibir, no puede entender. La persona no puede sencillamente entender. Y en contraste a ello, déjame te leo esto que dice este hombre llamado Robert Lee, general norteamericano y jefe del ejército sudista en la guerra de secesión. Él dijo, en todas mis perplejidades y angustias, la Biblia jamás ha dejado de darme luz y fuerzas. O sea, en contraste. Es decir que sin la Biblia hay oscuridad, sin la antorcha hay tinieblas. Pero este hombre, mira a lo que amerita, mira lo que habla acerca de la Biblia. Él dice que cuando hay perplejidades y angustias, ¿a qué recurre? A la palabra de Dios. Porque ésta le da luz, le da fuerzas para así continuar en X o Y circunstancia. Mira la opinión de cuando está la Escritura. Ahí está, él es. Hay algo más que suele ocurrir cuando no está la palabra, la antorcha. Hay ignorancia. Ya sea en el adolescente, en la familia, el gobierno, el gobernante, la nación, sencillamente hay ignorancia cuando no está la antorcha. Pero en contraste, ¿qué podemos ver? Vemos la opinión de otro hombre, Lord Tennyson, 1809 a 1892. Él fue el poeta victoriano inglés. Él decía, la lectura de la Biblia es una educación por sí sola. Fíjate, la Escritura te educa en lo moral, en lo espiritual. O sea, la Escritura te ilustra, te educa. No solamente es para ello, para que tú digas, ay, la Biblia solamente sirve para algo en particular, para la salvación. No, mira, hay muchas áreas en las cuales esta te puede educar, en cuestiones de hábitos. O sea, esta te enseña, te educa, te aporta. No está limitada, no es un simple libro, es el libro de libros. O sea, este libro es algo singular, no hay otro igual a él. Junto con sus 66 libros, es la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando no está, ignorancia habrá. Él es la persona. Por otro lado,
tenemos a John Ruskin, 1819 a 1900, crítico de arte, sociólogo y escritor inglés. Él dice: cualquier mérito que pueda haber en cosa alguna que yo haya escrito, se debe por entero al hecho de que cuando era niño, mi madre me leía todos los días una porción de la Biblia y me hacía aprenderme de memoria alguna parte de ella. ¿A quién le ameritaba su educación, sus logros? A la palabra de Dios, amado. No está limitada. En contraste, aparte vemos otra cosa, que cuando no está la Escritura, suele haber derrota, humillación, dentro de la persona, las personas, el gobierno, las colonias, lo como tú quieras llamarle. Pero en contraste, vemos a un hombre que tiene una opinión, porque él le hizo caso a la antorcha, a la palabra de Dios, a una persona, más bien una mujer, y es precisamente la reina Victoria. Y ella decía esto: este libro es el secreto de la supremacía inglesa. Fíjate nomás, el secreto de la supremacía inglesa es la Biblia. Fíjate, lo decía esta mujer, la reina Victoria. Es decir, que es el libro de la Biblia, pero no por sí solo, que lo utilicen como un amuleto o algo así, no. Sino que son personas que de alguna manera tomaron el consejo de la Escritura, lo pusieron por obra y, amado, les aportó esto. Para poder, decía ella, es el secreto de la supremacía inglesa. Pero a diferencia, cuando no está, pues hay humillación. O sea, viene lo malo. Cuán importante es estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Amado, esta palabra te puede aportar demasiado. Hay ocasiones donde el hombre, la persona, el líder, el que te ministra, sencillamente no va a estar a tu lado en X o Y situación. Pero mira, la palabra de Dios la puedes llevar así, en lo práctico, en un libro. Pero cuando la estudias y la escudriñas, la puedes llevar aquí en el corazón, la puedes llevar en la mente, esta bendita palabra. Pero cuando no está, suele haber inclusive cautividad. Ulysses Grant, general norteamericano y presidente de los Estados Unidos durante 1869 a 1876, él dijo: la Biblia es el ancla mayor de nuestras libertades. El ancla mayor de nuestras libertades. Una vez más vemos un hombre, general norteamericano, ameritándole a la palabra de Dios los beneficios que le vienen a una nación, a una persona, a un país. Ahí lo tenemos. No se ha de ver muy bien, pero ahí está el hombre. Cuando no está la palabra, el consejo, la antorcha, la Biblia, hay debilidad también. Pero en contraste vemos la opinión de este hombre, Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos durante los años 1829 a 1837. Este libro, caballero, es la roca donde descansa nuestra república. Es la opinión particular de un presidente, expresidente, seguramente ya muerto, ha partido, pero esta era la opinión acerca de la Escritura y decía: es la roca donde descansa nuestra república. Es decir, que eran los cimientos de aquel lugar. Y yo no sé si el día de hoy, pero creo que ya los han apartado. Ya lo único que les queda a aquellas personas es el libro, así, el cual no puede hacer nada por ti. No mucho puede hacer por ti, pero realmente si lo lees, lo escudriñas, puede ayudarte en mucho. Es la roca donde descansa nuestra república. Acuérdate de la enseñanza, la parábola de los dos cimientos, ahí en las bienaventuranzas. Y le compararé, y el que oyere estas palabras y las hiciere, las pusiera por obra, le compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca. Es decir, sobre los cimientos, los mandamientos, los principios de Dios. Y vinieron lluvias, ríos, golpearon con ímpetu. ¿Y qué dice?
esta permaneció. Pero la que fue fundada sobre la roca, sencillamente vinieron las lluvias, los ríos y golpearon, y esta fue derribada. Amado, este libro, caballero, es la roca donde descansa nuestra república. Cuán hermoso sería que tú dijeras, este libro, hermanos, amigos, familiares, es la roca donde descansa mi hogar, donde descansa la educación de mis hijos. O sea, cuán importante podría ser esto para tu vida. Es la opinión de esta persona, de Andrew Jackson. Ahí está, con su peinado particular. Desorientación también. No hay quien te pueda orientar. Aún el hombre, un servidor y muchos hermanos que predican, nos podemos equivocar y nos hemos equivocado. Pero la Biblia te orienta de la manera más adecuada. Cuando ésta se estudia, se escudriña y se aplica así, o sea, no fuera de contexto, sino que cuando estudias bien el tema que tú buscas o de tu interés, cuando tú lo aplicas de la manera correcta, mira, la palabra de Dios siempre te va a orientar en el área que tú quieras. En cualquier área que tú quieras te va a dar orientación, pero quita la antorcha, la Biblia de tu vida y la persona va a andar desorientada. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Pero por qué? Y anda en lagunas, en dudas. La gente anda, no sabe ni qué hacer. Pero, amado, cuando la Biblia está, es como John Adams, 1767 a 1848, presidente de los Estados Unidos. Él dijo, tan grande es mi veneración hacia la Biblia, que cuanto más pronto comiencen mis hijos su lectura, tanto más confiada será mi esperanza, de que lleguen a ser ciudadanos útiles de su patria y miembros respetables de la sociedad. Desde hace muchos años he tenido por costumbre leer la Biblia entera una vez al año. Fíjate, su esperanza descansaba en el hecho de que sus hijos, en cuanto comenzaran a leer, ellos estudiaran la palabra de Dios. Él dice, si ellos leen la palabra de Dios, de una cosa estoy seguro, van a llegar a ser unos ciudadanos útiles y miembros respetables dentro de su nación, país o colonia, o el lugar donde estén desempeñándose mis hijos. Es la opinión de un expresidente de los Estados Unidos, amado. Cuán importante es que acudas. Cuán importante es que tú consultes la palabra de Dios. Yo te preguntaría, ¿por qué situación estás pasando? En tu matrimonio, con tus hijos, con los vecinos, en la sociedad. Recurre a la palabra de Dios. Si quieres tú tener de alguna manera respuesta, amado. Respuesta, y la respuesta, me refiero a la respuesta más certera. Cuando falta la antorcha, la luz de ella, la Biblia, inclusive hay inmoralidad. Inmoralidad en muchas áreas, amado. Thomas Jefferson, estadista norteamericano, él dijo, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Y obviamente, antes de hacerlos, te puede de alguna manera a ti instruir de qué esposo tomar. A quién decirle sí y a quién no, si tú escudriñas la palabra de Dios. Pero esta es la opinión de esta persona, Thomas Jefferson. Dice, hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. ¿Ya vemos que la Biblia no solamente da salvación? No, amado. La Biblia no está limitada. La palabra de Dios te puede aportar y beneficiar en muchas áreas. ¿Eres mal padre? Consulta la palabra de Dios. Y ahí verás qué principios o qué camino tomar para ser el mejor de los padres. ¿Eres el peor de los esposos? Amado, consulta la palabra de Dios. ¿Eres un mal ciudadano? Consulta la palabra de Dios. Sencillo. Lee la palabra de Dios. No por nada estos hombres la leían una vez al año, o al menos de continuo. Cuando la antorcha no está, inclusive en las personas, gobiernos y todos, no hay sensibilidad para el trato a las personas,
para el trato a la ciudadanía. Más bien al contrario, hay insensibilidad. Insensibilidad. Fíjate, este escritor ruso Fedor, este hombre decía una cosa. Y fíjate lo que decía esta persona: estoy leyendo el libro de Job y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé el libro a un lado y estuve paseando como un león enjaulado durante horas y horas, casi sin poder contener lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se apoderaron de mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de mi vida. Fíjate, la experiencia que tuvo y para lo que sirvió de ahí en adelante para su vida. Una persona sensible, amado. ¿Quién fue? La palabra de Dios. No el libro, la palabra de Dios, la cual fue dada por Dios. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. La circuncisión le fue dada a Abraham, pero no es de Abraham, es de Dios. Es un pacto que Dios trajo. El día de reposo no es del hombre, es de Dios. Él lo buscó para dárnoslos a nosotros. Los mandamientos son de Dios, los consejos son de Dios, los salmos, los proverbios, toda esa palabra que nos ayuda o nos instruye es de Dios, amado. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Es decir que es de Dios esta palabra. Y tú debes de consultarla, debes de buscar tener esa comunión diariamente, porque cuando no está la palabra de Dios hay inmundicia, hay sublevación. Este hombre, Juan Jacobo, decía lo siguiente: la majestad de la Escritura me asombra, la santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son en comparación a la Biblia. ¿Podrá creerse que este libro, a un tiempo tan sublime y tan sabio, sea obra de los hombres? Pues claro que no, es de Dios. Pero aquí en esta parte, con este comentario, este hombre se despacha toda clase de libros diciéndoles: háganlos a un lado, porque ha llegado y aquí está la Biblia, la cual te puede hacer sabio, la cual te puede aconsejar. Necesitamos la palabra de Dios para mantenernos firmes junto con los nuestros. Fue la palabra, el mandamiento de Dios, la cual mantuvo firme a Noé en esos tiempos difíciles cuando nadie buscaba a Dios. Fue la palabra, el mandamiento de Dios quien mantuvo a la familia de Noé a través de la palabra, el mandamiento de Dios firme para que estos no se ahogaran junto con los demás. O sea que fue la palabra y el mandamiento quien mantuvo firme a Abraham, a Isaac, a Jacob, a cada uno de los reyes, amado, a Josué, a Moisés, a cada uno de ellos. ¿Quién fue? La palabra de Dios. Esa antorcha jamás se apartaron de ello y en todo momento, aunque anduvieron en valles de oscuridad, en valles de tinieblas, en lugares peligrosos, en guerras, aunque venían situaciones difíciles, ¿quién les mantuvo en todo momento? La dirección de Dios, la cual es la palabra de Dios. Cuando no está la antorcha hay ceguera. No puedes mirar. O sea, no tienes esa luz para mirar. Hay ceguera sencillamente. Federico de Conga, arzobispo de York, este hombre dijo: proseguimos en la gran campaña de traducir, publicar y distribuir las Sagradas Escrituras, no como un antídoto contra la filosofía materialistas o para promover nuestro modo de vivir. Estamos en esta tarea porque sabemos que ha llegado un mensaje de Dios para el hombre de nuestros tiempos, un mensaje tan contemporáneo como el periódico del día, un mensaje que nos habla del amor de Dios al hombre y el inminente regreso de Cristo. ¿Qué haces, hermano? Viendo las noticias para ver si las señales del fin se están cumpliendo, hermano. Apártate del televisor, apártate de las noticias, consulta la palabra de Dios.
la cual está tan actualizada con el periódico contemporáneo del día, como dice este hombre. Y eso es una realidad, amado. No es una mentira. Al consultar la palabra de Dios, tú entenderás los tiempos, sin tener que andar ahí preguntando, viendo o escuchando cosas que no, y hasta torcidas. Sin la Escritura hay ceguera. Sencillamente hay ignorancia. Entonces vemos una cosa: oscuridad, ignorancia, derrota, humillación, cautividad, debilidad, desorientación, inmoralidad, insensibilidad, inmundicia, sublevación, guerra y toda clase de mal se dará cuando no está la Biblia, cuando no está la antorcha. Y podríamos añadir las siguientes: mentira, odio, rencores, dolor, sufrimiento, muerte, destrucción, depresión, celos. Podríamos contiendas, adulterios y toda clase de mal. Cuando no está ¿qué? La palabra, el consejo de Dios. Así de sencillo, así de sencillo. Ahí está una imagen donde te muestra un hombre. ¿Quién es? Espero que no sea un actor. La agarramos al azar, pero ahí tú puedes ver un hombre con una linterna, una lámpara, la cual le sirve para alumbrar y así no tropezar entre la oscuridad. Bueno, así viene a ser la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no está limitada como esa linterna. No, amado. Aquí tú ves una linterna y el hombre a lo mejor pues no sabe lo que está atrás o a un lado. No alcanza a percibir o a ver bien qué hay a su lado. Solamente de frente hacia donde dirija la luz. Y la Biblia no está limitada para alumbrarte solamente así. La Biblia, por así decirlo, puede hacer esto en tu vida. Mira, leo un texto antes dice en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el libro de Mateo 4:16, es lo que nos dice la Escritura. Pero la Escritura realmente suele ser así. Cuando tú no lees la Escritura, o a lo mejor tú vienes de un contexto donde no tenías el hábito, o no sentías la necesidad de escudriñar la Escritura, y cuando vienen y te predican, tú comienzas a leer y esto ocurre. Así como cuando sale el aurora de la mañana, la cual anuncia la luz, la salida del sol. Y cuando el sol se presenta, comienza a alumbrar y el día comienza a esclarecerse. ¿Y qué es lo que viene después de ello? Bueno, lo que suele venir es más luz a tu vida. Pero una vez que de alguna manera está ahí la palabra de Dios, cuando tú estás atento, como lo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, o sea, cuando tú haces bien en estar atento como una antorcha a esta palabra, para esperar hasta que el día esclarezca, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre algo así, mira, así. Aquí en la pantalla yo lo veo mucho más claro. Pero ahí, si tú te das cuenta, si alcanzas a mirar, pero es un lugar, no sabemos qué ciudad, qué país sea, es una costa al parecer, pero si te das cuenta, el sol ahí alumbra, da su luz. Y puedes mirar, mira las casas, los edificios, las carreteras, los cruceros. O sea, tú puedes mirar todo. ¿Por qué? Porque hay luz. Y no hay cosa que se oculte. Lo puedes mirar, se tiene una buena vista. Y bueno, de hecho, la luz todo lo alumbra. El antónimo, el contraste, lo contrario de luz, ¿qué es? Oscuridad, tinieblas. Es lo contrario. Cuando deja de estar la luz, tinieblas, ¿qué es? La falta de luz. Pero también es la falta de conocimientos. Las tinieblas es la ignorancia. Y cuando está la ignorancia, la falta de conocimientos, la gente es como estar en un lugar o un cuarto oscuro donde tú tropiezas y vas a caer y no sabes por dónde andas. Así de sencillo. Ay, ¿me casaré o no me casaré con esta joven? Es que siento que la amo, es que me gusta tanto, pero no sabes en qué va a acabar esa relación. Ay, creo que le conviene esa amistad a mi hijo,
Aunque no lo conozco, se ve buena gente el muchacho, la muchacha, no sabes en qué va a acabar esa relación. En la educación a mis hijos, bueno, creo que están haciendo, todos los niños, el adolescente, está en la edad de la rebeldía, no hay problema. Amado, la palabra de Dios te puede alumbrar para así guiar a los tuyos, a las tuyas, a tu familia, a tu casa. Pero cuando no está la antorcha, esto es lo que va a haber: falta de luz, falta de conocimiento y va a haber ignorancia. Tú no sabes en qué van a acabar las cosas. Por ello la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que dice la Escritura. El Salmo 19, versículo 6 también dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. O sea que sale en el oriente y se mete en el poniente. Habla del sol y dice: y nada hay que se esconda de su calor. Habla del sol. Pero ¿qué vemos? Que cuando hay luz en los hombres, en las naciones, en las personas, encontraremos sencillamente que el mal no va a estar. Pero cuando no está, sencillamente van a hacer el mal. Porque no sabrán decidir por dónde caminar, cómo hacer, qué decisión tomar, por falta de la Escritura, de la antorcha. Y déjame decirte que este es el primer estado espiritual del hombre. Cuando no está la luz en sus vidas, cuando no está la antorcha o la Biblia, ¿qué suele haber? Bueno, sencillamente, mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo lo que tiene que ver con el pecado en lo general. Odio, rencores, disensiones, adulterio, fornicación, humanismo. ¿Sí? O sea, todo lo que tenga que ver con el pecado es lo que representa el mundo. Y el mundo son tinieblas. Son tinieblas. Porque en el mundo, en la oscuridad, sencillamente la gente no sabe lo que está haciendo. No entiende cómo está decidiendo. Así es la gente sin la Escritura, sin la palabra de Dios. Y para ello vemos un ejemplo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así es el hombre que no tiene la antorcha. Así es el hombre que no estudia la palabra de Dios. Va a aborrecer a su hermano, no sabe que eso daña a la familia, se daña a sí mismo, no entiende que puede dañar a sus hijos. O sea, no le importa, su orgullo le ciega, la dureza de su corazón, o sea, no le da a entender lo que está haciendo. Sencillamente está cegado, anda en tinieblas y no sabe a dónde va él y los suyos. Y van a andar tropezando muchos. ¿Por qué? Porque una persona está aborreciendo a otra. Y cuando el hijo, el amigo se percata de que uno no le habla al otro, pues de la misma manera toma la misma postura. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas, ¿qué dice? Han cegado los ojos. Así es la persona sin la palabra de Dios. No sabe que debe de amar. Ignora que debe perdonar. Ignora que debe ser benigno para con su prójimo. O sea, sencillamente hay principios que, como dicen por ahí, o sea, le van a dar igual, que estén escritos o no. Él lo ignora y dice: a mí no me importa. Pero el que tiene la luz y busca a Dios y su salvación, va a perdonar, ser benigno. Debo poder a convivir, mi hermano, es de carne, mi hermano espiritual. A ello te ayuda la palabra de Dios. Te ayuda la palabra de Dios. Y el segundo espiritual tiene que ver con aquellos hombres, aquel que vive en sombras. ¿Cuáles son aquellos que viven en sombras? Bueno, son aquellas personas que les llamamos religiosos, porque conocen la palabra de Dios, sí, pero la diluyen o la interpretan a su manera. Es por eso que son personas que andan en sombras, así andan dando tumbos. La Biblia dice en Isaías 9, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte
luz resplandeció sobre ellos. Mira, estas personas. Así es el religioso, sencillamente. O sea, son personas, y número uno, ¿qué dice? El texto dice que son pueblo, pero andan en tinieblas. Tienen la Biblia, pero no la ponen por obra. Dicen ser, pero no lo son. Así de sencillo, son pueblos, pero andan en tinieblas. Conocen, tienen la palabra, pero no son alumbrados. O sea, no les aprovecha la palabra de Dios, así de sencillo. Y dice que moraban en tierra prometida a ellos, si tú lees el Antiguo Testamento. Pero aunque moraban en tierra prometida, la cual Dios les había dado y había echado a sus enemigos fuera, y les dijo que los echaran fuera para que no se contaminaran. Mas ellos permitieron que algunos quedaran dentro de, pero eso fue para mal de ellos, porque no les resplandeció la luz. Se comenzaron a contaminar, se comenzaron a mezclar, a diluir, a pasar por alto los mandamientos, y así pasa con el religioso. El religioso puede venir a una reunión, escuchar, ser oidor, un oidor olvidadizo, y no poner por obra la palabra de Dios, como el ejemplo que pone Santiago. El hombre que va y se mira en el espejo y se ve el gallito, se ve por aquí un defecto y le preocupa en el momento mucho, pero resulta que va a otra cosa y se le olvida el gallito, se le olvida el defecto y ya anda por allá en la calle sin ningún problema. Así es la persona, que es oidor olvidadizo. Por eso a las personas no les resplandece. Es decir, tener una Biblia, venir y escuchar la palabra de Dios y no ponerla por obra es para tu mal, no va a venir el beneficio, lo que Dios te quiere aportar. Cuán importante es poner por obra. Ahí es donde, amado, se podría hablar de diversos temas, de tu interés, pero a final de cuentas, si no los vas a poner por obra, ¿qué? No hay ninguna ayuda para ti. ¿Cuál fue el problema de estas personas? Que diluyieron la palabra de Dios. La trastornaron, la trastocaron, y lejos de serle luz, les fue tropiezo esta antorcha. Porque acuérdate que una antorcha en medio de la oscuridad te puede alumbrar, pero si no sabes cuidarla, hasta te puedes quemar. Y puede ser para tu mal. No solamente para bien sirve esta. Podemos conocer intelectualmente la palabra de Dios, pero si no se pone por obra, lejos de ser bendición, será maldición. A los cielos y la tierra, dice la Escritura en Deuteronomios 30:19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos a Dios hablándole al pueblo de Dios, refiriéndose a la ley moral, a los decretos que Dios les había dado. Y por ello Dios les declara, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. O sea, si pecas, ya sabes a dónde vas, el que conoce de la Escritura y la ha escudriñado. Si la obedeces, ya sabes cuál será el final y el fruto, el beneficio para tu persona, lo celestial. Mira qué sencillo es. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ya miras cómo la palabra de Dios no está limitada. Mucho te puede y me puede aportar. A cada uno de los presentes nos puede ayudar en mucho. Escudriña la palabra, estudia la palabra, mírala bien. Añado otro texto, dice la Escritura. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos habla de qué hace la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Pero ¿cómo vas a aprender a hacer ello? Estudiando la palabra de Dios solamente, no de otra manera. Pero hay una característica particular que podemos destacar y es esta, que es espada de dos filos. Y una espada de forma figurada. De alguna manera, cuando había guerra, pues era para combatir. Pero de esa espada dependía tu vida. O te venía la vida o te venía la muerte. Porque si la perdías, la extraviabas, ¿cómo habrías de hacerle frente al enemigo? De ello dependía inclusive si comías o no comías. O sea, de esa espada era de mucha importancia en tiempos de guerra. Y yo te pregunto, en estos tiempos, ¿no estamos en guerra espiritual? Estamos en guerra espiritual. Hay muchas amenazas, hay muchos dardos que el diablo está lanzando a la mente, al corazón, ahí dentro de tu hogar. Estamos en guerra. Necesitamos esta espada de dos filos, la cual nos pueda defender, la cual nos pueda ayudar en momentos difíciles. Entonces, es lo que significa, con o sin, o mueres o vives. Cada uno de nosotros lo habremos de decidir. Otra parte, otro estado espiritual del hombre. Bueno, es aquellos que se les considera iglesia de Dios. O sea que, ¿quiénes son estas personas? Las que obedecen los mandamientos. Pero estas personas no están exentos de errar. Sí, podemos errar. Pero Dios nos puede ayudar. Es decir, que si haces a un lado la palabra, la lectura, y no te vayas a ir con la finta que solamente es la lectura, porque aquí quiero decirte que Jesús dijo una cosa muy importante: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Velad, estar atento. Haremos bien estar atentos a aquella antorcha en medio de la oscuridad. Los centinelas velaban para que cuando viniera el enemigo pudiesen tocar la trompeta y decir: el enemigo viene. A eso se refiere la palabra velad, estar atentos, ser vigilantes. ¿Y quién es la que nos puede alumbrar para estar al pendiente de las cosas que nos rodean en este mundo? A ti y a los tuyos. La palabra de Dios te puede hacer sabio, te puede hacer sabia. O sea, ¿para qué? Para que tú de alguna manera te puedas ayudar. Y no estoy diciendo que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia, amado. No digas, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ahora entiendo por qué Dios dijo eso. No, eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Lo que estoy diciendo es que Jesús dijo, velad, estate atento, vigila. Pero la otra parte también es, orad para que no entréis en tentación. Entra en comunión con Dios. Lo que no entendiste, que Dios te lo transmita, que Dios te diga ello. Por ello es muy importante entender que la iglesia de Dios, cuando deja de velar y orar, se va a sumergir en las tinieblas nuevamente. Se va a apartar de Dios. Y esto le ha ocurrido a personas. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, al mundo lo engaña el diablo a través del pecado, los placeres, o sea, engaños. Pues no pueden ver su final fatal porque sencillamente no tienen la luz, no tienen la antorcha, no tienen la Biblia. Es decir, no conocen de sus enseñanzas. Guerras, odios, familias desintegradas, dolor, muerte, disensión. O sea, eso es lo que va a venir cuando sencillamente no está la Escritura. Porque no pueden mirar, entender cómo terminarán aquellas malas decisiones que toma la persona. Así es como sucederá. El religioso cree tener la garantía, el conocimiento de estar bien delante de Dios. Pero por conocer la palabra de Dios y no se pone por obra, sencillamente estás igual que el que está en tinieblas. O sea, son religiosos, es pueblo, pero viven en sombras. Terminarán errando si no se arrepienten.
y ponen por obra los mandamientos de Dios, los cuales pueden alumbrar el camino y ayudar en tomar buenas decisiones a aquellas personas. Entonces, el mundo, los religiosos, y para la iglesia hay una advertencia de parte de Dios en este día, la cual es muy importante y ni tú ni yo, ningún presente debe de pasar por alto. ¿Cuál es esa advertencia? Aparte de leer y escudriñar la Escritura, es esta. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, una cosa muy importante. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ni tú ni yo moramos en los cielos de entrada. O sea, entendámoslo. Sí, cuando oras, estás en comunión con Cristo, mira, uno entra en un cielo. Dios nos encuentra en ese cielo terrenal, donde uno se aparta para estar con Dios. Pero no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Aquí estamos. Por lo cual dice la Biblia, para los del cielo, qué gran bendición y qué alegría. Pero tú y yo estamos en la tierra y dice, ay de los moradores de la tierra, tú moras aquí. Y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, amado. El diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y tú crees que no va a utilizar toda clase de artimañas? ¿Tú crees que el diablo no va a utilizar todo su armamento para hacer caer a las personas? Claro, amado. O sea, a mí me impresiona el mundo de... Y la verdad a mí que yo estoy anonadado e impresionado de cómo el diablo hoy día ataca. ¿Y sabes cómo ataca? Amado, mira, el diablo está atacando con esto, con la palabra de Dios. Dice la Biblia que se hicieron sabios, pero también necios. Hay personas que como de alguna manera quieren aprender más de la cuenta. Amado, conformémonos con guardar los mandamientos y el beneficio que Dios te dé de salvarte. El diablo tiene diversas formas de atacar a la iglesia de Dios, de atacar y digo a la iglesia de Dios porque al mundo, al religioso, pues ahí los tiene engañados ya, en tinieblas, en sombras de muerte. Están engañados solamente, ahí están, y así van a terminar si no se arrepienten. El diablo puede atacar abiertamente, y lo hace contra todo lo que sea objeto de adoración a Dios, a través de blasfemias, mentiras, amenazas, muerte, cárcel, entre otras muchas. Aparte, ¿cómo va a ser esa forma de atacar? Algo así sutil, algo camuflajeado, a través de religiones, a través de sectas, filosofías que no son más que engaños que hacen creer a la gente que está bien delante de Dios, a través de esas formas. Y hoy, ¿cómo esto ha venido con mucha fuerza? Ha venido con mucha fuerza. Inclusive hoy corren nuevas versiones de la Escritura, del original hebraico, dicen. Pero amado, si no has escudriñado la palabra de Dios, ¿cómo te harán errar? O sea, cuán atentos debemos de estar a la antorcha, a la palabra de Dios. Cuán obedientes al Espíritu Santo de Dios para poder hacer como conviene, amado. Una referencia es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual leeremos más adelante. Otra forma, encubiertamente. Va a aparentar ser algo que no es, pero sí tiene una apariencia, una mascarilla que aparenta piedad. Algo así que lo va a camuflajear solamente como que es de Dios. Por ello la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, fíjate, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si yo no conociera esta palabra, que vendrían personas que negaran al Señor y que iban a negar al que los rescató. O sea, imagínate, podría venir alguna persona, algún movimiento y engañarme, unas innovaciones, pero no, yo sé que la palabra de Dios dice esto.
que vendrían. Y si de alguna manera estoy leyendo la palabra de Dios, si de alguna manera la obedezco, si de alguna manera ello me trae paz, mira, debo de estar tranquilo. Porque esa paz solamente la puede traer Dios a través de su Santo Espíritu. En el pueblo hubo falsos, ahora también los hay y los seguirá habiendo mientras permanezca este mundo, los cuales encubiertamente se introducirán e introducirán herejías, mentiras, van a diluir la palabra de Dios, la van a diluir, amado. Es decir, querrán apagar esa antorcha que alumbra. Pero la pregunta es, ¿se podrá apagar este libro? Amado, no se puede. Porque aunque quemaran todas las Biblias, hoy día, si lo hicieran, sencillamente la palabra de Dios está en nuestros corazones, en la mente. Sencillamente la palabra y los mandamientos han sido escritos en el corazón del ser humano, lo dice el libro de Hebreos, lo dice el libro de Isaías, lo dice el libro de Jeremías. O sea, Dios ha puesto la ley en la tabla de nuestro corazón. Ahí están escritos, amado. Ahora, ¿cómo lo harán estas personas? Porque lo están haciendo. Abiertamente, número uno. Sutil y camuflajeadamente lo harán. Encubiertamente. Imagínate, como dice aquí, si hacemos una mezcla de esto, ¿qué resultado nos dará? ¿Sabes qué resultado nos va a dar? Este texto, 2 de Timoteo 3, verso 5. Cuando tú haces una mezcla de todo esto, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabes lo que es un peligro? Es cuando se te pone en riesgo. Existe el peligro. Y por ello se le llama peligro. No por nada. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y esto es lo tremendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, evítalos. Es lo mismo, cómo son estas personas, son sus características, pero lo tremendo es esto, que van a tener apariencia de piedad. Y si tú no estás bien arraigado, si no estás bien abrazado a la palabra de Dios, te van a engañar, porque estas personas son un mundo de maldad internamente y lo ocultarán. O sea que estas personas, mira, no te lo harán saber, no lo van a declarar. ¿Cómo lo van a declarar? No lo confesarán, o sea, lo van a ocultar en todo momento, no será manifiesta su verdadera personalidad. Así como cuando se apaga la antorcha que alumbra, así serán las cosas ocultas. ¿Tú puedes ver algo cuando hay oscuridad? No se puede ver. Hace unos días yo leía un texto con mis hijos y aquí en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 21, yo les leía este texto y lo que hice con mi hijo, el pequeño, primeramente a solas, le amarré un suéter en sus ojos y ello le cubría, le inhabilitaba la vista. Y le digo, anda, ve a tu cuarto. Y fue y chocó con el librero. Siguió caminando, chocó con la otra pared. Siguió caminando y se salió hasta donde su mamá lava la ropa. Y ahí andaba buscando el cuarto. Ya andaba perdido. Había errado. Andaba extraviado totalmente. Le tuvimos que quitar el suéter para que llegara al lugar. O sea, él no está aún muy familiarizado. Quizá, o no puede de alguna manera echar mano de algunos sentidos que Dios nos ha aportado. Sí. Es decir, que él no pudo echar mano del sentido del tacto, para así percibir dónde estaba a través del tacto. No lo pudo hacer. Pero lo hice con mi hijo, el mayor.
le di como 50 vueltas, lo mareé, moví los muebles, hice todo eso y le digo, ándale, ve hasta donde está el bote de basura. Agarró y lo primero que utilizó fue el sentido del tacto, una vez inhabilitada su vista. Y se ubicó donde estaba y comenzó a través del tacto para así poder llegar. Sí, chocó con el mueble, pero él sabía cómo hacerlo y rápidamente, mira, llegó hasta donde estaba el bote de la basura. Así, amado, es cuando de alguna manera el cristiano estudia la palabra de Dios y comienza a discernir y habilitar ciertos sentidos. Y sabrá por dónde caminar, y sabrá por dónde no caminar. Mira, sencillamente, si yo no muevo ningún mueble, yo creo que él no choca. No va a chocar, sino que va a saber por dónde conducirse, a pesar de que la vista está inhabilitada. ¿Puedes hacer hoy día así en este mundo, amado? No lo harás jamás, ni podrás hacerlo mientras la palabra de Dios no esté en tu vida. Si no mora la Escritura en tu corazón, no vas a saber cómo actuar, qué decir. El hermano dijo que debo de corregir. Yo nunca he dicho que corrijas. La palabra dice que debes corregir. Pero Dios es el que te puede hacer sabio para saber cuándo sí y cuándo no. Y mira que yo me he equivocado en corregir, pero no me he equivocado en llegar y decirle a mi hijo, perdóname, hice mal. Discúlpame. Creo que corregí injustamente. La Biblia te alumbra para corregir ciertos errores que uno comete. Pero si no está la Escritura, sencillamente haces y deshaces, corriges y si no, bueno, pues ya lo hice. Ni modo, soy hombre, me equivoco. Y no me vuelvas a mirar así. ¿Qué te pasa? No mora en ti la palabra de Dios. No mora la palabra de Dios. Entonces, amado, cuando deja de estar todo esto, te vas a encontrar con este tipo de personas. No se va a hacer manifiesta su verdadera personalidad, amado. Y te vas a encontrar con esas personas y a lo mejor hasta te van a querer conducir. ¿Quiénes podrán ver, conocer o entender quiénes son esas personas? ¿Quiénes crees que sean, amado? Obviamente, tú ya lo sabes, los que lean la palabra de Dios. Pero como dice aquí la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que debemos de permanecer. No es de que, ya la leí una vez la Escritura, sí, ya toda. No, si ya la leíste una vez, vuelve a leerla. Y si ya la leíste, vuelve a leerla. Y si ya la leíste 10, 15, 20 veces, ahora ponte a estudiarla. Y si ya te pusiste a estudiarla, ahora transcríbela. O sea, hay muchas cosas que debes de hacer para así poder entender la palabra de Dios. Es lo que nos manda la Escritura, estar atento. La palabra atento en el hebreo quiere decir seguridad, firme. Y pone allí como referencia una mesa, la cual descansa firmemente sobre ciertas bases. Y tú estás confiado cuando dejas algo. Yo si supiera que este púlpito se tambalea, sencillamente no pongo la computadora ni la Biblia. O estoy sosteniendo aquí el púlpito o me pongo a predicar. No, debe ser una mesa firme, en la cual pueda yo confiadamente poner cualquier cosa, sea un libro, sea una olla, sea mi mismo hijo, sea algo de valor. Pero obviamente, pues que aquí se refiere a algo de valor. O sea, una mesa, amado, así debe de ser tu atención hacia la Escritura, firme, confiado. Una confianza total en la palabra de Dios. En el griego, la palabra atento, de la cual nos habla el libro de Segunda de Pedro, es esta: sostener la mente, prestar atención a la palabra, tener cautela, guardarse, aplicarse uno mismo.
Es lo que debemos de hacer. O sea que haremos bien en estar atentos a la antorcha que es la palabra de Dios, la Biblia. O sea que para mantenernos firmes necesitamos esto, estar atentos, sostener la mente en aquello que hemos estudiado, prestar atención a la palabra, prestar atención a la instrucción de Dios. Primeramente, o sea, andar cautelosamente, no andar desconfiado de toda la gente, no. Primeramente recurre a la palabra, consulta la palabra de Dios, porque esta te va a guardar. Mucha gente tiene la opinión de, no, yo tengo mi religión y yo no quiero escuchar más. Espérate, sea una persona abierta y escucha lo que te van a decir. O antes de opinar de la Escritura, estúdiala. Porque lamentablemente los críticos o las personas que más le tiran a la Biblia, cuando se les pregunta, oye, ¿y has estudiado la Biblia? ¿Sabes qué es lo primero que te dicen? Bueno, la verdad no. Como aquel hombre que dijo, bueno, algunos libros, la Biblia es uno de ellos. Bueno, algunos textos he leído. No es propaganda, proselitismo. Pero amado, hay que estudiar la Escritura. Debiera de ser uno de los requisitos primeros para nuestros gobernantes el día de hoy, conocer la palabra de Dios, haberla leído, estudiado, transcrito. De hecho, amado, en el Antiguo Testamento, a un rey para gobernar era el requisito que conociera la ley de Dios, que la hubiese transcrito. Menos, no se les permitía gobernar. No por nada las opiniones que leímos de aquellos expresidentes, los cuales tenían una opinión muy buena de la palabra de Dios. Y no lo hacían para referirse a alguna religión en particular, no. Lo hicieron seguramente por la ayuda que ésta les aportó. El peor ataque a la iglesia verdadera no es la abierta, amado. No es la amenaza, no es la cárcel, nada que ver, sino la encubierta, la sutil, algo camuflajeado, la que aparenta. Es como aquel hombre llamado Jung, cuando este hombre, después de cárcel, persecución, azotes, estuvo medio muerto. Dios le permitió emigrar a Canadá para dar una serie de conferencias durante más de un mes, 40 días. Y el hombre fue a aquel lugar, pero ¿sabes con qué tipo de persecución se encontró ahora? Ya no fue la persecución, ya no fueron los azotes, ya no fue la cárcel. ¿Sabes cuál fue la peor persecución para él? A la mente, algo sutil. Le atacaron a este hombre. Y ello le estaba llevando a una cosa, a dudar, a caer en la incredulidad acerca de lo que Dios seguía haciendo en su vida. Si tú no lees la Biblia, así te vas a sentir incrédulo, dudoso. Hasta va a llegar el momento en que digas, ¿y soy cristiano? ¿Y estará bien este camino? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando no está la palabra de Dios, amado. No está la palabra de Dios. El peor ataque también es lo que mezclan con lo de Dios, lo que tiene la apariencia de ser de Dios, pero no lo es. Esos son los peores ataques. Cuando te presentan o te dan algo diluido. Ataques los cuales se publican a través o se transmiten a través de literaturas y literaturas cristianas. Aquí se han recomendado libros. La palabra de Dios es el libro. No debes estar eso de continuo. O sea que, amado, así es la forma en que van a atacar. A través de la literatura cristiana. A través de la música cristiana. A través de videos humanistas. Así embarrados de algún texto bíblico. Aparte de ello, el ataque no es físico, sino que apunta a lo mental, a lo espiritual, promovido a través de emociones y los sentimientos de los hombres, haciendo hacia un lado lo que solo Dios puede hacer por medio de su Espíritu Santo y su palabra. ¿Qué es lo que hace Dios a través de su Espíritu y su palabra? ¿Sabes qué hace? Te transmite la paz, el amor, convicción de pecado sobre todo, cuando tú no le conoces, pero también la santidad, el temor, el celo de Dios, de cómo debes actuar en determinado momento, amado. Así es como la Biblia te educa.
de esta manera. Pero películas, música, que en apariencia es cristiana, amado, solamente te hace sentir cierta sensación, ciertas emociones promueven en tu persona, pero no te promueve lo de Dios. Un canto de Dios, ¿sabes qué te promueve o qué te habla? De la santidad, el celo de Dios, te aparta de lo inmundo. Esa es la alabanza que le agrada a Dios. Aquellos cantos que producen cierta convicción en tu persona. Pero si es algo solamente para sentir bonito, para sentir paz. Ay, cómo me viene la paz. La gente confunde la paz con la emoción. Ay, cómo me da paz escuchar esos cantos de Jesús Adrián Romero, de Marcos Witt. Ay, y de pasadita los de Vicente Fernández. También Luis Miguel, Enrique Iglesias, Ricky Martin cantan cosas románticas. O sea, si vas a escuchar eso, pues ya vuélvete al mundo. O eres frío o eres caliente. El que es santo, santifíquese. El que es inmundo, pues váyase a la inmundicia de una vez. ¿Qué tipo de cantos andas escuchando? ¿Es lo de Dios lo que ministra? ¿Salmos de Dios? ¿Palabra de Dios? Tú te engañas. Ay, los escucho, hermano, pero no los promuevo. Tú te engañas. A mí no me engañas. O sea, te engañas a ti mismo. No te produce la convicción de pecado, la santidad, el temor a Dios, ese celo que debe de haber por Dios. Celo, no celos. El celo de Dios. Dios señala y autoriza solamente a su palabra como el único medio para encontrar la salvación. Le pongo esto como ejemplo. Así como la Biblia autoriza o reconoce solamente a Jesús como el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres, el cual te puede dar salvación. Como decía el ciego, aunque algunos duden, yo solo sé que me devolvió la vista. Y eso es lo maravilloso, que ustedes no lo conocéis. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Ya no me preguntes más. Pero un día vino a mi vida, estaba envuelto en delitos, en pecados, en odios, rencores, disensiones y toda clase de mal. Un día llegó Dios a mi vida, estaba en mi habitación y me dijo, quiero entrar en pacto contigo, pasar por alto tus pecados. Y mira, ahí me vino la paz de Dios. Y hasta el día de hoy la tenemos. ¿Cómo lo hizo? A mí no me preguntes. Es como si me dices, ¿por qué Jesús le dijo a la mujer que se encontró en adulterio? ¿Por qué le dijo, ¿quién te acusa, mujer? Ninguno, Señor, ni yo tampoco. Ve y no peques más. Le estaba perdonando. Los fariseos decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene no solamente poder de decir a este levántate y anda, a ti te digo, más bien para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente puede perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Él es Dios. Y si me quiso perdonar, ¿a mí qué? Si andaba en delitos, podría decir Dios, ¿y qué? Conmigo hará cuentas. Él quiso perdonar mis pecados. Porque yo creo que si hubiese sido el hombre guarda resentimientos, te dice, sí, te perdono, pero ahí como que trae algo. Ay, que te perdone Dios. Ay, ya sabe Él. Pero yo, no, amado. Él me perdonó un día y Él te puede perdonar. Él autoriza la Biblia para darte salvación. No señala o menciona algún libro aparte de la Biblia, no menciona autor, religión, pensamiento, filosofía, líder como suficiente para obtener la salvación. Solamente es la Biblia, es Dios, el Espíritu Santo, es Jesús. Solamente habla de ellos, los autorizados. Es la palabra de Dios, la única autorizada para dar el consejo, hablarte de principios que te pueden servir y ayudar. Es la Biblia la única que te puede dar mandamientos, luz, y así el hombre encontrar la salvación, solución a sus necesidades.
Esto implica cumplir las condiciones. Es la única, la cual te puede ayudar a encontrar la salvación. Yo he escuchado infinidad de personas, hermanos, incluso que dicen, oye, hermano, y dicen, ¿ya leíste tal libro? Y sí, los hemos leído, la verdad. Los últimos años hemos estado leyendo homilética, apologética, el griego, el hebreo, hemos estado estudiando eso. Pero, amado, no hay nada más hermoso que lo de Dios, de verdad. Si te recomiendo algo, no te recomiendo un libro, yo te recomiendo la Biblia. Te recomiendo la Escritura. Los libros son muy buenos, aportan mucha ayuda, conocimiento, todo, pero no hay como la palabra de Dios, créeme, no hay como la palabra de Dios, es única. Algunos textos como ejemplo, segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Se refiere y le amerita a la Biblia esto. Tenemos también la palabra profética, ese texto ya lo leímos, segunda de Pedro 1:19. Tenemos otro texto en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Dios, amado. La Escritura no solamente da salvación, ¿verdad? Da otros beneficios y para ello, aquí te leo esto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjate el beneficio, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Es decir, que si alguien se siente falto de sabiduría, Santiago dice, pídesela a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran tu corazón, para que no ande la persona amargada. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. La miel es dulce, pero hay algo más dulce: la palabra de Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay galardón, amado. Grande galardón. Fíjate, aparte de que te amonesta, te beneficia, te enseña, te educa, dice Dios, al final te voy a dar también un galardón. Fíjate, hasta con eso, aparte de que te beneficia, aparte de que la Biblia dice, venid y comprad sin dinero. O sea, refiriéndose también un poco ahí a la palabra de Dios. Entonces, aquí aconsejamos leer toda la palabra, pero para que se entienda mejor esto que te estoy transmitiendo, te invito a leer, te aconsejo leer el Salmo 119, versículo 1 al 176. Vamos a leerlo. ¿No? No, ¿verdad? Es el más largo de la Escritura. Bueno, entonces, es el capítulo más largo de la Biblia. Y todo este Salmo habla específicamente de la ley, habla del testimonio, habla de los decretos de Jehová, habla de los beneficios, los propósitos de guardarlos, pero también habla de las advertencias de no guardarlos. Habla de las causas que vendrán por guardarlos o no guardarlos, entre otras enseñanzas. Específicamente el Salmo 119 habla de los mandamientos, de los testimonios de Dios. Te lo recomiendo. Léelo, escudriñalo, entiéndelo. Pero si quieren lo leemos. Vamos a leer. No se asusten. ¿Qué más necesitamos si tenemos la palabra de Dios? ¿Qué más necesitamos? A ver, yo te pregunto, ¿necesitaremos más libros? Ya hay muchos. Ya hay muchos. ¿Necesitaremos videos cristianos? ¿Sí?
Si quieren, de que 8 días vemos un video. No, no necesitamos más videos. Necesitaremos música cristiana. Ay, mira, hermana, que te recomiendo esta música. Ay, si supieras qué bendición. Habla del matrimonio un poco. Los videos cristianos. Necesitaremos artículos bíblicos con dilución y herejías mundanas encubiertas. ¿Necesitaremos eso nosotros? La verdad es que solamente con la palabra, la sola escritura, la Biblia, la antorcha, es suficiente para llevarnos al cielo. Por supuesto, con la ayuda de Dios. Y esto implica, como lo mencionábamos hace un momento, entre paréntesis, cumplir con las condiciones. Cumplir las condiciones. La Biblia dice, entonces, aquí en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 1-2, ya pasamos el Salmo 119, no suframos, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por libros, videos, palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No te dejes mover, no te dejes conturbar. Que la nueva enseñanza, que el nuevo evangelio, este evangelio te trae paz, salvación, perdón de pecados. No es suficiente. Es suficiente, amado, la palabra de Dios. Aparte de que la Biblia nos dice, aquí en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Imagínate lo que mencionaba acerca de mi hijo el pequeño, al cual le inhabilitamos la vista poniendo el suéter, que le hubiera dicho, hijo, vamos a ir a la tienda de la esquina. Lo único que debes hacer es tomarme de la mano. Yo creo que iríamos y regresaríamos sin ningún problema. Sin ningún problema. Con la ayuda de Dios. Porque yo no permitiría que se golpeara en ningún lado. Tampoco permitiría que tropezara, mucho menos que cayera. En cada esquina o en la esquina miraría si viene o si hay o no hay peligro. Y en todo momento, como sé que su vista está inhabilitada, una cosa haría, no dejar de tomar la mano. Porque estoy entendiendo una cosa, está inhabilitado, puede tropezar, caer, lastimarse. ¿Y cuántas personas no han perdido la vida hasta por un tropiezo? O sea, fíjate lo que dice la Escritura. Habrá calzada, camino, y será llamado camino de santidad. Y dice que ningún inmundo pasará por él. Ningún incrédulo, el que no tiene la antorcha, no va a pasar por él. Pero dice que él estará con ellos. Por eso te pongo el ejemplo del niño. O sea que si te sientes, si crees ser tú muy torpe, que diga, no, es que yo no. ¿Qué te dice Dios? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a llevar. No te voy a dejar. Fíjate. En cualquier camino, calzada, camino, dice Dios, yo voy contigo. Solamente no te sueltes de mi mano. Y termina diciendo, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Por qué no se va a extraviar? Porque Él, porque Dios, porque Jesús, porque la antorcha va junto con Él. Va a decirle derecha, izquierda, a un lado, arriba, abajo. Por eso no se va a extraviar. Por muy torpe que sea.
porque le va a estar dando instrucciones así muy objetivas. Brinca, agáchate, a un lado, derecha, izquierda, no, para, alto, sigue. Amado, un niño de 2, 3 años ya entiende ello. Pero Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. O sea que les da oportunidad hasta por ahí de 9, 10, 11 años. Depende de la educación y el ambiente donde se haya desenvuelto el niño. Pero hasta esa edad dice, eres mío. Ya después de los 11, 12, 13 años, cuando entras a la pre y a la adolescencia, obedéceme. Yo te voy a decir derecha, izquierda, a un lado, y lo único que debe de hacer el niño o la persona que se crea torpe, ¿qué es? Obedecer. Estar atento. A escuchar lo que Dios le transmita, le mande, o atento a la antorcha que le va a alumbrar. Oye, teniendo esta antorcha, teniendo a Dios a tu lado, por muy torpe que seas, yo te pregunto, ¿necesitas de reuniones dominicales cada semana? Yo creo que no. Tú podrías vivir tu vida inclusive sin reuniones. Sé que la Biblia dice, no dejad de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos la libertad, el privilegio de congregarnos, hagámoslo mientras podamos, pero lee la Escritura, estúdiala. Quien quiera que seas, no te vas a extraviar si obedeces a Dios, por supuesto. Segunda de Pedro 1:19, vuelvo a leer el texto, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana en vuestros corazones, dice la Escritura. Necesitamos esa antorcha, amigos, hermanos, la cual es la Biblia. Necesitamos que nos alumbre esta antorcha hasta que aparezca el lucero de la mañana en nuestros corazones, hasta que esclarezca el día. ¿Cuándo se va a esclarecer toda esta inmundicia, toda esta oscuridad? La Biblia dice que tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Pero dice Dios, sobre ti amanecerá Jehová. Es decir que cuando Dios venga a tu vida, te va a aclarar todas las cosas. Cuando aparezca Cristo en tu vida, Jesús es tu luz, Jesús es mi luz. Y quiere ser tu guía, quiere ser tu camino, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, debes de estar consciente de que vivimos en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. Es el texto que hablamos, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones. Isaías 62. Es decir, que hay una promesa al igual que la leemos en Pedro. Aquí dice que sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aunque haya tinieblas, oscuridad. Las tinieblas, la oscuridad han llegado a tu mundo en el que vivimos, cada uno de nosotros. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, dice la Biblia, bajo el maligno. Juan 5:19. O sea que, imagínate, si para los días de los apóstoles el diablo ya había ganado mucho terreno, y en el siglo 100 después de Cristo ganó más terreno, y en el 200 más terreno, y en el 3, y mira, el diablo comenzó a avanzar de una manera desesperada, desquiciada, y ha crecido esas tinieblas. Y han sido ataques directos, sutiles, camuflajeados. Pero mira, ahora, ¿cómo estará nuestro mundo? ¿Cómo está el diablo, la maldad en nuestros tiempos? O sea, estamos tan mal. Este mundo está muy mal al extremo de que ha habido personas que el Evangelio, la luz del Evangelio les ha alumbrado, pero las tinieblas les han vuelto a cubrir, que puede haber gente que ya ni entienda ni lo que hace ni debe de hacer. Las cegueras han caído, las tinieblas han caído. O sea, amado, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? El diablo se ha metido a través de muchos medios y la gente los consulta. Televisión, internet, peligrosísimo, revistas. Los padres mismos hoy, las madres, jóvenes,
gobernantes promoviendo leyes antibíblicas, promoviendo ello, ministros de culto que no hablan con la verdad. O sea que el diablo ha ganado mucho terreno, inclusive como dice la Escritura. Aquí nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya vimos los que aparentan y tendrán apariencia de piedad y se van a sentar en el mismo asiento que le corresponde a Dios y se van a hacer pasar por Dios esas personas. Amado, ¿qué vemos? Que el diablo mismo se puede infiltrar en tu vida, en la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizando amenazas, cárcel, armas. ¿Sabes cómo lo hace el diablo? Con esto, con la palabra misma. Así de tremendo, o así lo hará el diablo. Pero no te preocupes. Digo, si haces o estás atento a la palabra de Dios. Más bien, si estás atento, vas a ser una persona que va a estar ocupada en la palabra de Dios. Dice la Escritura, en Juan, primera de Juan, 5, 20, 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En esa parte comentábamos con hermanos que el credo, el cual aparece en el catecismo que utilizan los católicos hasta el día de hoy, inclusive yo me lo aprendí en su momento, pero este credo no es de la autoría de la Iglesia Católica, más bien es de la Iglesia Apostólica, por ahí del año 100, cuando los apologistas inconversos comenzaron a atacar la venida del Señor Jesucristo, diciendo que era mentira, y los que decían que no era mentira representaban a el Señor Jesucristo supuestamente en una cruz, pero con una cabeza de burro, para así hacer entender a los cristianos de aquel tiempo que los que creyeran en la crucifixión eran unos ignorantes, o sea, que eran unas personas que no entendían nada, les querían hacer sentir mal. Pero de ahí que los padres apostólicos se ven en la necesidad de hablar esas palabras que son de Dios, diciendo que todo aquel que se hiciera cristiano, de alguna manera, de todo corazón, debía recitar esas palabras de creo en un solo Dios, Padre, creador del cielo, de lo visible y lo invisible, que vino hecho en carne. Pero digo, la Iglesia Católica ya se sigue de más, pero las principales palabras que a ellos les interesaba era esta, que entendieran que Jesús vino en carne, que era una realidad histórica, que habían pasado poco tiempo, pero de alguna manera la querían encubrir, la querían ocultar. ¿Y lo lograron? Sí, lo lograron con muchas personas. Pero el verdadero cristiano, no. El verdadero cristiano entendió el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero y su testimonio es verdadero, y ellos podían decir, estamos en el verdadero, estamos en el Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso decían, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Cuán importante, reitero, es estudiar la palabra de Dios. La palabra, el Espíritu Santo, Jesús y Dios son suficientes para mantenerte, para mantenernos firmes y llevarnos a la eternidad, al cielo. Juan capítulo 8, versículo 21, dice la Escritura, otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscas.
pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es el texto al cual hacía alusión una vez que hacíamos el ejercicio con los niños. Aquí Jesús, algo con lo que combatió mucho fue con la incredulidad de los hombres. No le creían que Él era el Hijo de Dios. Y por eso Jesús les dijo, ya me voy. Ya me voy. A ver si a alguien le pesaba. Y cuando me vaya, miren, me van a buscar. Y tú sabes que para buscar algo necesitamos habilitar la vista. Y si hay tinieblas, necesitamos utilizar luz, una linterna para poder alumbrarnos. Pero Jesús les decía, yo ya me voy. Y miren, cuando yo me vaya, me van a buscar. Ahorita me pueden seguir, que estoy aquí, pueden seguir mis pisadas. Y por algo le he dicho a Pedro, sígueme. A Mateo le dije, sígueme. A los hijos del trueno, Juan y Jacobo, les dije, vengan, síganme. Vengan tras de mí. ¿Por qué? Porque ahora estoy aquí y pueden andar tras mis pisadas. Pero ya me voy. Y me van a buscar. Y mira, les dice estas palabras, pero en vuestros pecados moriréis. Pero en vuestros pecados moriréis. Pareciera un texto que gramáticamente no tuviera sentido las palabras que dice el Señor Jesucristo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. ¿Y qué tiene que ver esto de, pero en vuestros pecados moriréis? Como que se sale del tema el Señor Jesucristo, pero no. Os amados, estaba diciendo, miren, ustedes aquí me tenían, ya no voy a estar. Y como estar, ¿qué va a ocurrir? Ustedes van a morir en sus pecados. Porque ya no va a estar la luz. Ya no van a ver el camino. Se van a extraviar. No sabrán si es a derecha o a izquierda. Es por ello que se van a perder, se van a morir. Y obviamente, como estarán extraviados y van a morir, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. No me pueden seguir ya. No van a poder llegar conmigo. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar. Amado, Jesús a través de su palabra ha trazado un camino. Y ese camino nos enseña que debemos de seguir al Cordero de Dios, al cual Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan señaló a alguien, sí, a Jesús. A Él debemos de seguir. ¿Lo estás siguiendo? Porque Él te puede de alguna manera enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Lo tienes? Si no, yo te invitaría a una cosa el día de hoy. Busca a Jesús. Vuélvete de tus pecados, confiésalos, arrepiéntete. Y mira, cuando llegues a Él, esta palabra va a ser la lámpara y la lumbrera para tu camino. ¿Sabías tú que el pueblo cuando salió de Egipto, de noche les fue sombra a través de una nube? Y de día, en la oscuridad, esa nube era una antorcha, era una lumbrera. Y ellos podían andar como si fuera de día. No necesitaban de la Comisión Federal, no necesitaban de la luz, de generadores y focos y no, nada. Ahí tenían al Dios del cielo. Tenían a la luz. Tú tienes a la luz en medio de la oscuridad. Mira, salimos de acá y hay tinieblas y hay oscuridad. No hay entendimiento, hay insensibilidad, hay odios, hay rencores. O sea, hay toda clase de mal. Tienes la luz para saber qué camino tomar. Si no la tienes, amado, hallarás perdición. Te invito a cerrar tus ojos. Piensa en este momento, pregúntate, si escucha la palabra de Dios, tú pregúntate en este momento nomás, te invito a hacerte esa pregunta. Hazte esa pregunta, sin la antorcha, a la cual debiste haber estado atento siempre, sin la Biblia, ¿cómo está tu vida? La vida de los tuyos y esta pues ya sabes, cómo está nuestra ciudad o nuestro mundo.
no la está pasando bien, está muy mal. Pero si tú no entras en pacto con Dios y a la vez con esta palabra, con esta antorcha, seguirás dando tumbos, seguirás tropezando. Y el que tropieza cae y puede levantarse, pero si sigue dando tumbos, puede volver a caer. Te pregunto, y tú contesta, porque tienes la respuesta. ¿Cuántas veces ya has caído? ¿Cuántas? ¿1, 2, 5, 10, 20? ¿Ya perdiste la cuenta? ¿Ya perdiste la cuenta? Y seguirán viniendo tropiezos y caídas. Y vaya que las caídas duelen, lastiman y hasta pueden quitar la vida. Hoy Dios nos invita a entrar en pacto, primeramente con Él, a que te arrepientas. Inclusive si tú has hecho a un lado la palabra de Dios, arrepiéntete de ello. Porque yo no sé de quién has tomado el consejo. Y no demerito el consejo de alguna persona que sea sabia. Pero primeramente debiste haber ido a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y si no lo has hecho de esa forma, yo te invito de verdad a una cosa. 1, arrepiéntete y pídele perdón a Dios por esto que has hecho. Por querer andar en tu propia sabiduría. Echando mano de cosas diluidas que ni siquiera son de Dios en muchas ocasiones. O otras que vienen un poco embarradas. Un poco aparentan que son de Dios. Pero yo te invito a ello. A que vengas a Dios de todo corazón, a la palabra. ¿Hay alguien que te pueda hacer sabio? Es Dios a través de su palabra, su consejo, su instrucción, su enseñanza. Él es el único. Y a través de esta misma te redarguye cuando estás y aun cuando estás mal, sobre todo. Te instruye, te corrige, te enseña, te educa. Hoy arrepiéntete y crea la palabra de Dios. No por nada el Evangelio es arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjate nomás, y creed en el Evangelio. 2 condiciones particulares que Dios demanda, las cuales predicaron y dijeron arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. A veces ni se cree en él porque ni siquiera se estudia, se escudriña. ¿Cuántas malas decisiones has tomado? ¿Cuántas malas? Más de 20 años viví sin la antorcha, amado. Y si vieras cuántas veces metí la pata. Y hay cosas de las cuales digo, Señor, hasta el día de hoy me sigo lamentando. ¿Cómo pude haber hecho esto? Me siguen afectando. Pero a partir de ahí, las cosas han cambiado. Porque la luz ha llegado. Ya es mucho tropezar cuando hay luz, amado. Ya es mucho. En cada uno de nosotros está la decisión de entrar en pacto con Dios, comprometerse a leer la Escritura, a echar mano de ella. En ti está. Porque las malas decisiones seguirán mientras no se consulte a Dios. Señor, ha sido bueno. Y hoy nos presentas esta guía, este libro de libros. Hoy nos presentas la respuesta a todos nuestros problemas. Hoy nos presentas la respuesta, la ayuda para todas nuestras necesidades. ¿En cuál área? En todas. Porque tú lo llenas todo en todo. Y en ti no hay falta de consejo. Al contrario, hay abundante sabiduría, hay abundante ciencia, hay abundante poder y hay abundante de todo. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Guarda esta palabra
y que cada uno de los presentes, a partir de ahora, pueda comprometerse y echar mano de este precioso libro, este precioso instructivo. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias. Amén.